Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cuenta pública del Congreso Nacional, una transmisión conjunta de Cámara de Diputados Televisión, la radio de la Cámara y TV Senado. En esta oportunidad y en forma telemática, como ha sido la tónica del trabajo en estos últimos meses, se nos acompaña Julio Escobar de TV Senado. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriela Núñez? Un placer compartir contigo esta cuenta pública 2020 que va a ser muy especial para el Congreso Nacional. Por cierto, dado todo el contexto en esta historia reciente de la cuenta pública que hace el Parlamento, sin duda será una de las más especiales y la estaremos recordando por los próximos años seguramente. Las imágenes que vamos a ver durante esta jornada seguramente van a ser muy diferentes a la de los próximos años. Podría variar a lo mejor el próximo año, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando en la contingencia. Lo cierto es que hay algunas novedades de alguna manera inesperadas de lo que podría ser de cara, ¿no es cierto?, a esta cuenta pública con la llegada, entendemos, del presidente de la República. Así es, Julio, ya son las 10:40 de esta mañana. Está estipulado que la cuenta pública del Congreso Nacional, donde participa el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, y también la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, comenzara a eso de las 11 de la mañana. Se esperaba también el arribo del presidente de la República, Sebastián Piñera. Llegó antes de lo previsto, antes de lo estipulado. Ahí estamos viendo imágenes de la entrada al Salón de Honor del Congreso Nacional por el acceso desde la calle Pedro Montt, y antes de que los medios lo imaginaran, que el protocolo al parecer lo tuviese estipulado, llega el presidente Sebastián Piñera. Pudimos captar unas imágenes a inicio y entiendo que ahí está Julio reunido en este tradicional Salón de Honor que se utiliza previo a las cuentas públicas. Así es, todo indica que se está produciendo esa reunión en estos momentos. Habían dudas de que pudiera llegar Sebastián Piñera, sobre todo a partir de cómo se había dado la última relación o lo más reciente que había existido en el Congreso Nacional, dadas las últimas votaciones, lo que pasó con el retiro del 10%. Seguramente, bueno, muchos hablan del anuncio que hizo ayer Sebastián Piñera, por ejemplo, respecto de no vetar el proyecto del retiro de fondos del 10%, que tuvo una amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, luego en su tercer trámite, y esta podría ser perfectamente una señal de que también el presidente de la República quiere tener a lo mejor una nueva relación, iniciar un nuevo camino, que cerrar un capítulo, por decirlo de alguna manera, y seguramente es parte de la conversación que pueda estar teniendo junto a Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, Diego Paulsen, el presidente de la Cámara de Diputados. Julio, esta es la sexta cuenta pública que realiza el Congreso Nacional. Esta claramente tiene una modalidad especial al ser mixta, modalidad presencial y modalidad telemática. Pasemos a revisar la historia de estas cuentas públicas y cómo se han ido desarrollando en la historia reciente del Congreso Nacional. Son varias las cosas. Ya vemos a Guillermo Navarro, que está ahí en las inmediaciones del Congreso Nacional, en uno de los accesos. Seguramente tuvo mayor vista, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió con la llegada del presidente de la República. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Un saludo también. ¿Qué tal, Gabriela? Y obviamente a todos quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, tanto de Cámara de Diputados como de Senado Televisión. Contarles a todos ustedes que, como bien decían, ya llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, bastante antes respecto de lo que se hace habitualmente en materia protocolar. Y esto, claro, es porque, como ustedes bien lo señalaban, está sosteniendo hasta ahora una reunión con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, en esta salita, en este pequeño salón que hay justamente al ingreso del Salón de Honor, que es donde habitualmente el presidente se prepara para dar sus cuentas públicas. Bueno, este mismo salón se ha ocupado en esta oportunidad para sostener esta reunión que nos imaginamos tiene mucho que ver con la contingencia, mucho que ver con lo que ha sido la tramitación legislativa durante esta última semana de distintos proyectos de ley, particularmente recordemos el tema del retiro del 10% de las AFP, que ha sido interpretado como una dura derrota para el gobierno, producto de lo que ha ocurrido en el Parlamento. Bueno, este tipo de temas nos imaginamos son parte de esta discusión que se está sosteniendo a esta hora en este salón por parte del presidente de la República y los titulares de ambas ramas del Parlamento respecto a cómo se ha desarrollado toda esta tramitación legislativa, y también nos imaginamos lo que va a venir en el transcurso de las próximas semanas en materia parlamentaria. Señalemos que también han llegado hace pocos instantes el fiscal nacional Jorge Agos, también el Contralor General de la República Jorge Bermúdez, que habló brevemente
brevemente con los medios de comunicación y quienes le preguntaron cómo va a ser el tema de la promulgación de esta ley del 10% de las AFP. Bueno, él dijo que la idea es que lo más pronto posible todo este tema se pueda concretar, que durante la jornada de hoy se van a hacer los trámites administrativos que obviamente corresponda también para ello, y obviamente el tema en ese sentido es entregar la agilidad, o trabajar de la manera lo más rápida posible para que las leyes que tramite el Parlamento se concreten y se publiquen en el diario oficial cuando ello corresponda en virtud de los procedimientos administrativos. Eso es lo que podemos informar a esta hora, lo que está pasando aquí en las escalinatas, en el ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional. Sí, Guillermo, mencionar que se pensó en algún momento que incluso la agenda del presidente podría cambiar, variar, precisamente por la promulgación de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Se pensó también que por eso el presidente había llegado más temprano de lo habitual a esta cuenta pública del Congreso, sorprendiendo a todos en un momento que nadie pensaba que iba a llegar. ¿Tendrá que ver algo con eso? ¿Se promulgará precisamente hoy la ley del 10% o habrá quizás algún otro trámite administrativo? Todavía al parecer no hay certeza absoluta de lo mismo. Bueno, la promulgación, de acuerdo a lo que se había anunciado en la jornada de ayer, tendría que efectuarse hoy en una ceremonia, claro, en una ceremonia a la que citó justamente el Palacio de la Moneda. Ahora bien, está por acá el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, por el tema del plebiscito. ¿Les parece si nos quedamos un momento con él? Sí, quedémonos ahí, sí, de todas maneras. Si ya existe aún cuarentena en algunas zonas así impracticable, ¿por qué no aclarar un poco respecto a esa materia? A ver, nosotros estamos trabajando para cumplir lo que establece la Constitución y eso nos obliga como máximo órgano administrativo electoral del país a organizar el plebiscito el día en que está establecido, 23 de octubre. Rumores, esta interpretación que se había dado de una publicación de prensa que decía que era prácticamente en las condiciones actuales impracticable desarrollar el plebiscito. Él despeja esa duda y aclara justamente que sería solo en casos de cuarentena, de lo contrario estarían dadas las condiciones para efectuarlo, para llevarlo a cabo. Claro, es Julio, un tema que no ha estado fuera de lo que también tiene que ver con el rango de acción tanto del presidente de la Cámara de Diputados como de la presidenta del Senado, quienes también han iniciado un trabajo conjunto por el plebiscito, justamente percatándose de que pudieran existir estas problemáticas que mencionaba el director del CERVEL, que son evidentes, pero la fecha es el 25 de octubre. Lo que han hecho tanto Adriana Muñoz como Diego Paulsen ha sido iniciar un trabajo de poder asegurar justamente la ejecución del plebiscito, pensando en el acuerdo que tuvo lugar primero el 15 de noviembre, luego el 19 de marzo, para justamente posponer la fecha, ubicarla en un momento en que eventualmente esto podría ser más seguro para que estén las condiciones dadas. Esto también requiere de un trabajo del Ejecutivo, que venga de parte del Gobierno, que acompañe este proceso. Así que esperemos que esas gestiones que haya hecho tanto Adriana Muñoz como Diego Paulsen puedan tener buenos resultados, tanto con el CERVEL como con el Gobierno. Sí, bueno, ahí está la información que nos entrega el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Guillermo Julio. Claro, si bien la cuenta pública no tiene nada que ver con el plebiscito del 25 de octubre, sí se pueden ir ensayando, practicando algunas medidas sanitarias, medidas de seguridad. Vemos, por ejemplo, ahora en el Salón de Honor de la Cámara que todas nuestras autoridades, Contralor General de la República, el Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, están con su mascarilla correspondiente. Y es por eso que para esta cuenta pública en particular se han tomado una serie de medidas sanitarias para evitar, por supuesto, los contagios por COVID-19. Tenemos un informe sobre aquello. Hugo Reyes con el informe, dando cuenta de varias de las novedades. No son pocas, Gabriela, lo habíamos conversado un poco al principio, que iba a ser bien especial esta cuenta pública, y así lo será, tanto por un tema sanitario, un tema de medidas de seguridad, como la contingencia que ya está visto ha provocado esta llegada un poco más anticipada del presidente de la República hasta el Salón de Honor del Congreso Nacional. Claro, de hecho, Julio, podemos ver que en el Salón de Honor... Conversaciones, este tema seguramente habrá llegado un poco antes el presidente, no solo para ver el tema de la promulgación, sino que para sostener a lo mejor una conversación con más tiempo, tanto con Adriana Muñoz como con Diego Paulsen, los presidentes de cada una de las cámaras del Congreso.
Sí, recordemos también, Julio, que durante todos estos 4 meses, desde el inicio de la gestión, tanto de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, como el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, han existido polémicas con el gobierno, con el Ejecutivo, acerca de la constitucionalidad de las leyes, la admisibilidad de las mismas, y es ahí donde quizás ha habido ciertos roces a la hora de interpretar si un proyecto de ley, una moción parlamentaria, puede ser discutida por el Congreso Nacional cuando de alguna manera tienen injerencia en temas de Hacienda, temas relacionados con el dinero del país, con la economía pública. Entonces es ahí donde se han generado ciertas polémicas, ciertos rozos que nos imaginamos puede ser parte de lo que están conversando hasta esta hora el presidente de la República con los presidentes de ambas cámaras, además de lo que se pueda venir de ahora en adelante. Recordemos que también está comprometido un plan clase media que ya comenzó su tramitación en el Congreso Nacional, y lo que sigue ocurriendo, por ejemplo, con el ingreso familiar de emergencia que fue despachado de la Cámara pasada ahora al Senado. Claro, porque son varios los proyectos que de todas maneras, y más allá de todas maneras, y pese a que hayan habido estos inconvenientes con el Ejecutivo, se han estado llevando adelante igual, se han estado despachando tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y se han estado tramitando de igual manera. Contamos, por ejemplo, mensajes como la Ley de Protección al Empleo, que fue ley, y de hecho se han tramitado posteriormente algunas de las modificaciones que se han hecho de esa misma, y ahora en el Senado de hecho hay una de ellas. También contamos, por ejemplo, el proyecto de esta licencia parental que fue promulgada ayer, y que, Gabriela, tal vez es fruto de una buena política, de un buen acuerdo que se llevó a cabo en la Comisión de Trabajo del Senado, y que finalmente pudo ver la luz y solucionar un problema que estaban teniendo y que tienen hoy por hoy las familias, que es bastante complejo. Sí, después de pasar por toda esa polémica de la constitucionalidad o no del proyecto del postnatal de emergencia, que terminó derivando entonces en esta extensión de la licencia del postnatal. Ahora, claro, hay que mencionar, Julio, que la cuenta pública del Congreso Nacional no solo abarca la gestión de los presidentes Muñoz y Paulsen, tanto en el Senado como Muñoz, y el presidente Paulsen reconocía también la labor del expresidente de la Cámara, Iván Flores, a quien le tocó llevar adelante temas bien difíciles, bien complejos, desde el estallido social del 18 de octubre, y lo mismo en el caso del Senado, Julio, con el expresidente Jaime Quintana. O sea, un trabajo conjunto de los últimos 12 meses que incluye 2 administraciones. Claro, y que incluye 2 administraciones que además les tocó hacer que el Congreso mantuviera su deber, su función. Nosotros con Adriana Muñoz, de hecho, tal como tú decías, tuvimos una conversación con la presidenta del Senado, y ella nos decía, bueno, ese es nuestro deber, y ese deber lo han llevado a cabo pese con esta pandemia, pese a las condiciones que tuvieron al Senado con un brote de coronavirus. Pese a eso, se hizo, ¿no es cierto?, todo el trabajo a nivel informático, a nivel de despliegue con medidas de seguridad que pudimos ver ayer en el retorno semipresencial del Senado, que incluyó, ¿no es cierto?, algunos separadores especiales, una nueva, podríamos decir, no tan nueva estructura de la sala del Senado, pero sí con un nuevo diseño, podríamos decir, con estos separadores en cada uno de los lugares donde se encuentran los parlamentarios, justamente para velar por su seguridad. Entonces, claro, como tú lo señalas, de las víctimas tanto de la pandemia del COVID-19, como también lo mencionó la senadora Adriana Muñoz, a las víctimas del estallido social del 18 de octubre. Una cuenta pública que también se basó en la legitimidad del Poder Legislativo a la hora de tramitar ciertos proyectos de ley con las atribuciones pertinentes para declarar una ley constitucional o no. También se habló, Julio, de el plebiscito del 25 de octubre, lo que mencionábamos previo a la cuenta, esta mesa de trabajo en la que participan ambos presidentes para darle estabilidad y también seguridad sanitaria a este proceso, y también mencionar que la senadora... Jorge Brito, vamos a ver si tenemos la posibilidad en los próximos minutos de conversar con algún otro parlamentario, justamente algún otro senador en específico. Les avisamos, chicos, apenas tengamos esa opción. Muchas gracias, muy bien, Guillermo, por las reacciones desde la asignación, ¿no es cierto?, del Salón de Honor. Gabriela, ahí recabando, ¿no es cierto?, varias de las impresiones, principalmente enfocadas en el diálogo, en retomar, ¿no es cierto?, el buen diálogo principalmente con el Ejecutivo, parte de lo que fueron algunas de las reacciones que tuvo ahí Guillermo Navarro a la salida de esta cuenta pública.
Sí, también dentro de las reacciones se puede destacar lo que se ha dicho en cuanto a la independencia de poderes, de la labor legislativa y de los distintos escenarios que se pueden dar a la hora de tramitar ciertas iniciativas parlamentarias. Se resaltaron también los discursos de ambos presidentes en estos momentos en que el trabajo del Congreso, en concordancia con lo que pueda disponer el Poder Ejecutivo, ha sido tan pero tan importante. Decíamos antes de entrar a conocer las reacciones que parte de los discursos de los presidentes iban en la línea de asegurar, por ejemplo, instancias como el plebiscito o también asegurar el trabajo legislativo de aquí a lo que siga en tiempos de pandemia y resaltando, por supuesto, el trabajo de los funcionarios del Congreso a la hora de poder realizar estas sesiones mixtas en forma telemática, presencial, que ha sido, como ya decíamos, la tónica de estos últimos meses, Julio. Claro, se hizo un agradecimiento particular. Entre las cifras, la presidenta del Senado, por ejemplo, destacaba que en el periodo del 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio se realizaron 126 sesiones de sala con un 93% de asistencia. Se despacharon 205 proyectos de ley, 7 acuerdos internacionales y 35 acuerdos de otro tipo. Además, en esta última etapa contabilizaba un despacho de 25 proyectos vinculados a la pandemia. Varios de ellos los estuvimos destacando anteriormente. También mucho se habló del tema de la admisibilidad. De hecho, era una de las preguntas más recurrentes o una de las primeras que se hicieron tanto al presidente de la Cámara como a la presidenta del Senado. En su discurso, Adriana Muñoz señaló que ella no compartía esta gran polémica suscitada en torno a las iniciativas inadmisibles, dado que existe al interior del Congreso Nacional un procedimiento para determinar cuándo lo son y cuándo no. Y ahí destacaba esta cifra de que en este periodo hubo 288 mociones presentadas, 249 fueron admisibles y corrieron la suerte contraria, 39 fueron declaradas inadmisibles, entregando una cifra que según ella era incluso menor al periodo anterior. Entonces por eso no compartía esta polémica que había sido suscitada a partir de este tema. Sí, destacar además, Julio, para ir cerrando, que el presidente Paulsen, dentro de las declaraciones finales, reconoció la importancia de la sociedad civil a la hora de participar en las distintas comisiones que también han tenido esta modalidad de sesionar de forma presencial y también en forma telemática, que eso también le daba una mayor trascendencia al debate legislativo con la visión de los distintos sectores políticos. Comenzamos a cerrar ya, Julio, esta transmisión especial, bien especial por lo demás, de la cuenta pública del Congreso Nacional de este año 2020, una transmisión conjunta de el canal y la radio de la Cámara de Diputados, de TV Senado y también de todas nuestras plataformas digitales, Julio. Así es, transmisión especial. Nosotros nos vamos despidiendo, claro, en eso de la cercanía con la ciudadanía, también destacar este anuncio de un minisitio que tendrá el Departamento de Comunicaciones a disposición sobre educación cívica, también pensando en lo que será el plebiscito, en esta apertura que también hace el Congreso y que es el origen de tener esta cuenta pública que hemos llevado junto a Gabriela Núñez durante esta jornada. Que estén muy bien, nos despedimos nosotros. Nos despedimos, que estén muy bien, será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.